tardes. Les deseamos como siempre aquí en Control Pensini por Globovisión, aquí en vivo y directo de los estudios de la Florida, aquí en Caracas, transmitiéndole a todos ustedes y gracias por dejarnos entrar en sus hogares y tener esta oportunidad de transmitirles a ustedes noticias y también todo el acontecer, hacer análisis importantes sobre todo este momento político tan importante para el país. Y bueno, les ofrezco su cafecito y también su agüita antes de entrar en materia. Tengo invitado hoy a Antonio Ecarri Angola. Él viene directamente de marchas del oeste, de todos los días, de luchar aquí cerquita a la Casa Uslar, a la cual también pertenezco y soy miembro, para llevar la educación adelante a este país y recordar siempre ese gran hombre que fue Arturo Uslar Pietri. Bienvenido Antonio Ecarri, presidente de la Casa Uslar, y también, bueno, vamos a ver qué más nos revela hoy, de qué más podemos presentarlo. Antonio, ¿cómo están? Muy buenas tardes. A la travesura, Pedro. Muy buenas tardes, ¿cómo están? Agradecido de verdad esta oportunidad de estar aquí contigo. Sí, mira, yo te tengo que hacer una pregunta, pero perdona que empiece por ahí porque tú me dices la travesura, pero es que te veo en estas marchas y has estado en primera fila todo el tiempo, pero se te ve muy cerca de todo lo que es Henry Ramos y todo el Partido Acción Democrática. Perdona que te haga esa pregunta así tan impertinente quizás, pero las gráficas hablan. ¿Cuál es tu relación ahorita política? No, mira, mantengo mi independencia. Hemos creado además el movimiento de la Alianza del Lápiz, un movimiento popular independiente que viene del oeste de Caracas y que tiene un símbolo que es el lápiz de la educación. Okay. Y eso va a ser un gran cambio. Y estamos apoyando y formamos parte del equipo de Henry Ramos, donde hemos desarrollado un gran escenario de debate donde están los diputados de la Asamblea Nacional. Henry es un hombre muy amplio que ha permitido la incorporación de muchísimos independientes también a su equipo de trabajo. Está el diputado de Carabobo, Carlos Lozano, que también es independiente. Y hemos estado allí acompañándolos a ellos. Y además participamos en el proceso de revalidación de Acción Democrática. Y lo hicimos porque hay que apostar a las instituciones democráticas y, por supuesto, manteniendo nuestra independencia. Pero hay algo que ha ocurrido en la MUD que no pasaba antes. Los vemos marchando juntos, los distintos partidos. El otro día también la madre de Leopoldo López, Antonieta, que le hago un reconocimiento, creo que tú también querías hablar de eso hoy, todo lo que está pasando y no dejan ver a su hijo hace un mes. Imagínense eso para cualquier padre y sobre todo teniendo ya 3 años preso, el preso político Leopoldo López. Pero bueno, ella hizo, bueno, se puede calificar políticamente un gran acto donde ella no pudo revalidar a su propio partido, que es Voluntad Popular, y su propio le pidió que fuera a revalidar a Acción Democrática, al igual que estaba marchando también muy juntos, lo que es primero Justicia con Voluntad Popular. Háblame un poco cómo es esta nueva alianza entre partidos. Mira, yo primero quiero mandarle un abrazo inmenso a un hermano injustamente preso, arbitrariamente preso, porque eso hay que decirlo, y que su familia ha sido víctima de cualquier cantidad de vejaciones y de atropellos. Quiero mandarte un abrazo a mi hermano Leopoldo López, que mañana estará de cumpleaños, y de aquí desearle libertad. Libertad para que podamos recorrer de nuevo, como siempre lo hicimos, las calles de Caracas, las calles de Libertador, que podamos recorrer toda Venezuela, Leo. Esa es la Venezuela que viene. Ten mucha fe y mucha fuerza y mucha firmeza, porque estamos en las calles de Venezuela exigiendo tu libertad. Hoy miles de caraqueños subieron a Ramo Verde y llegaron ahí hasta el punto en que dejó la Guardia Nacional. Pero fue impresionante nuevamente la cobardía de esta gente, cómo aislaron a Lilian y Antonieta, sí, a su mamá. Y quiero además enviarle mucha solidaridad a ellas por su valentía, por la firmeza que han tenido Lilian y Antonieta en todo momento. No flaquean. Lilian está ahí en primera fila de todas las manifestaciones. Muchas veces la hemos tenido que cuidar. El gobierno sinvergüenza y canalla arrojaron cualquier cantidad de bombas lacrimógenas contra Lilian y luego salieron en el canal del Estado a decir que había sido un montaje. ¿Cómo va a ser un montaje, por Dios? Si Lilian hubiese sufrido de alguna alergia, queda tendida en el suelo. Hubiese sido o cualquiera de ellos. Antonieta muchas veces la hemos tenido que sacar también con problemas por los gases tóxicos. ¿Esto ocurrió en las puertas de Ramo Verde? Hoy ocurrió en las puertas de Ramo Verde. Un mes sin que Leopoldo tenga acceso ni a sus abogados ni a su familia. Eso es una cosa insólita. Regresamos a tiempos que la historia ya había superado, Pedro. ¿Qué es esto? La repetición de la rotunda, de la seguridad nacional. Pero ¿a dónde quiere llegar este gobierno? ¿Hasta dónde van a llegar con este abuso? O sea, ¿cómo es posible que a un venezolano se le niegue la visita de su familia, la visita de su esposa, la visita de sus 2 hijos, que lo necesitan tanto? Sí, es una cosa absolutamente injusta, hasta desde el punto de vista personal. El miércoles pasado fueron a visitarlo supuestamente los abogados. Ellos transmiten desde Periscope y de Twitter no los dejaron, Pedro. Vivo,
al no lo doctor dejaron, Juan sin Carlos embargo, Gutiérrez, pero no el lo defensor dejaron. del pueblo dice que no fueron porque no quedó registrado, a lo mejor está mal informado. Bueno, yo creo que al defensor del pueblo le hace falta desbloquear también su conducta, porque a él lo que le toca tienen unas obligaciones constitucionales que él tiene que cumplir. ¿Cuál? Hay que ver que la institución de la Defensoría del Pueblo es una de las instituciones más bellas de la Constitución del 99, sin duda alguna, porque es el gran protector de los derechos humanos en Venezuela, el gran supervisor incluso de los servicios públicos. A mí me tocó trabajar de primera mano redactando la ley orgánica de la Defensoría del Pueblo. Esa es una institución hermosísima, pero tú sabes que seas el defensor con poder autónomo, que no dependas ningún otro poder del Estado para ser el gran vocero popular, el gran vocero de las necesidades de la gente, el gran contrapeso frente a los abusos del poder, y resulta ser que te comportes como un funcionario más. Eso no puede ser, eso es inaceptable. Para eso no es ser defensor del pueblo. Entonces usted se eligió defensor del pueblo, en vez de más bien que dígale a Maduro que le dé más bien una cartera siendo ministro y que lo acepten allí. Pero la función del defensor del pueblo, el defensor del pueblo tiene que rectificar, Pedro, porque sus funciones en un país tan encrispado como este son fundamentales. Antonio, la Asamblea Nacional dio un comunicado y muy firme con el defensor del pueblo precisamente. Creo que se vencen hoy los 3 días que le dieron como un ultimátum de amenaza de que si él no rectificaba su posición, la Asamblea Nacional, según la Asamblea Nacional, tiene el poder para removerlo y cambiar al defensor del pueblo. Según el defensor del pueblo dice que no, que el que puede removerlo es el Tribunal Supremo de Justicia. Además que seguramente el Tribunal Supremo de Justicia, si sea una facultad esta de la Asamblea, puede otra vez nombrar el desacato y quedar esto todo en un 3 y 2. ¿Qué va a pasar ahí? ¿Cuál es tu opinión? Bueno, primero que Venezuela está secuestrada por la insensatez. ¿Cómo es posible que en medio de la crisis económica y social más aguda de los últimos 100 años, el defensor del pueblo esté escondido detrás de un pelotón de la policía o de la Guardia Nacional? Cuando tú tienes a la gente muriendo por mengua en los hospitales, cuando tienes a los niños con hambre. A mí me ha tocado sacar niños con hambre de la Cota 905, Pedro, de cualquiera de los sectores populares de Caracas, de Tamanaquito en Catia o de cualquiera de nuestros sectores populares, niños con problemas serios de desnutrición, y que el defensor del pueblo no haga nada con relación al tema, y que también frente a toda esta violación en masa de derechos humanos, frente a un golpe de Estado perpetrado por unos magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, y el defensor se calla la boca y más bien dice que él también lo protege el Tribunal Supremo. Eso es no tener claro su rol histórico, su papel frente a las instituciones, no tener grandeza, no tener sentido de trascendencia ante la historia, ante lo que estamos viviendo. Estamos viviendo unos tiempos históricos muy difíciles, muy complejos, pero a Venezuela tenemos que, pero fundamentalmente, devolverle la sensatez, porque no es posible cuando tenemos esta crisis económica y social tan grave, estas crisis de violencia tan grave, entonces resulta ser que le cierras todas las vías democráticas a la gente. Hay una que se abrió, que me van a llamar a hacer una constituyente, una asamblea constituyente, y vamos a ir a unas votaciones. ¿Qué significa esto en este momento? ¿No es más fácil cumplir con la Constitución, que es por lo que la gente creo que está marchando de gente de oposición? Mira, yo quiero hacerles una advertencia hoy y quiero hacérsela al presidente Maduro. Mire, Maduro, respete la Constitución y respételos. Entienda además lo que estamos viviendo hoy los venezolanos, la terrible crisis social y de hambre que estamos viviendo los venezolanos, para que usted vaya a echarle un balde de gasolina a la pradera, que ya está incendiada, con una propuesta de una Asamblea Nacional Constituyente a la cubana. Yo quiero advertirle al país que aquí pudieran estar lanzando una Asamblea Nacional Constituyente, pero sin el voto popular, para que la gente vote a través de las comunas. Eso es lo que muchos de esos asesores están planteando y lo que Maduro ha asomado, porque Maduro ha dicho que bueno, que ahí el lunes él va a hacer un discurso, o el domingo, él va a hacer un discurso histórico, trascendental y que tiene que va desencadenante. Pero Dios mío, tenga usted sensatez de la situación tan grave social y política que está viviendo Venezuela hoy, para que usted vaya a salir con una convocatoria, una Asamblea Nacional Constituyente, pero sin el voto popular, sino que votas a través de las comunas. Yo creo eso es terrible, Pedro, sería bochornoso. Más bien yo le hago la propuesta. Si no participa en la Asamblea. Claro, sería un nuevo golpe de Estado, evidentemente, pero yo más bien le hago la contraoferta que le hizo Henry Ramos Ayub. La propuesta de Henry Ramos es: ¿usted quiere constituyente? Vamos a constituyente, y vamos a constituyente, pero para reformar el Estado venezolano. Pero hágase una pregunta: ¿para qué vamos a ir a constituyente? ¿Para qué? Nosotros queremos transformar el Estado, que aquí regrese la democracia, que haya la libertad, que haya progreso social, que podamos sustituir este terrible modelo económico tan espantoso que nos ha metido el Plan de la Patria. Ahora, él quiere una constituyente, ¿para qué, Pedro?
Claro. ¿Para qué quiere Maduro una constituyente? Pero me lo respondes, por favor, al regreso, que tenemos que ir a una pausa. Antonio Carrilla, regresamos con él, con más aquí en Con Todo y Pensini por Globovisión. De nuevo con ustedes aquí en Con Todo y Pensini por Globovisión. Bueno, tenemos a nuestro invitado Antonio Carri Angola, presidente de la Casa USLAR, y quizás pronto también candidato cuando se abran elecciones, quizás al municipio Libertador. Vamos a hacer de Caracas la ciudad educadora de América Latina. Después de los malandros vienen los maestros. Oye, qué bien eso. ¿Tú sabes por qué? Yo leí un tuit hoy de tu hermano que dicen que ustedes tenían un sueño. ¿Cuál era ese sueño, para que me lo repitas? Es el sueño de hacer de Caracas la ciudad educadora de América. Medellín, Lima, Buenos Aires, Santiago, las grandes capitales de América Latina, con alcaldes, por cierto, alcaldes independientes, alcaldes dedicados a la ciudad, han logrado grandes transformaciones. Yo tengo el sueño que una vez que conquistemos la democracia, Caracas podamos transformarla de nuevo en ese puntal de América Latina que fue y que ahora pudiera formar parte de eso. ¿Y qué es la ciudad educadora? La ciudad educadora es intervenir urbanísticamente en los sitios de mayor exclusión social, pero con eje en la educación. Es decir, que cualquier bulevar, plaza, parque que hagamos tiene que estar centrado también en la educación y en la formación. Pero eso ya lo arrancamos, Pedro, porque a través de la Fundación Uslar Pietri hemos abierto 16 casas del lápiz, casas que están en los sectores más populares de Caracas, y ahí llevamos nuestra agenda social permanente. Llevamos más de 1.600 mujeres egresadas. Aprovecho de enviarle un cordialísimo saludo a toda nuestra gente que nos está viendo allá en Caricuao, en la parroquia, allá en la sede de la parroquia, en la casa parroquial, que se están dando los cursos de la Casa del Lápiz allí, igual en la Casa de Macarao y en cada una de las casas de nuestro oeste de Caracas, donde la gente se le da oportunidad de formarse, porque eso de la educación no solamente que lo decimos, sino que también lo hacemos, que lo cumplimos y que lo llevamos a cabo, porque es poner en práctica el pensamiento de Uslar Pietri en tiempos de decadencia. ¿Te has sentido a veces como un sueño de Don Quijote, de todo lo que tú estás haciendo en el oeste, de lo que tú ves todos los días, y que, bueno, tú has visto hambre, tú lo acabas de decir? Narranos un poquito cuál es ese día a día y los principales problemas que tú estás viendo, sobre todo en ese venezolano, esa gente del oeste con que convivimos todos los días aquí en la ciudad de Caracas. Mira, a veces uno pudiera deprimirse en esta Venezuela tan decadente, tan de estos tiempos de la decadencia, como diría Pocaterra, pero la verdad que mi combustible está en el oeste. Cada vez que yo estoy en mi oficina, que veo las noticias, que uno comienza como a deprimirse, agarro, me voy al carro y me voy a una casa del lápiz. Y es tanto el emprendimiento de esas mujeres tan espectaculares que están alrededor, porque nosotros creemos mucho en el espíritu de la mujer caraqueña, porque son las madres de los sectores populares, las grandes líderes, porque todavía somos una sociedad matriarcal y hay muchísimas jóvenes, muchachas, que es el gran problema de la ciudad, que son las niñas teniendo niños, es decir, que son las niñas adolescentes que se han convertido en madres, han paralizado todo su proceso de formación educativa y entonces tienen niños, muchas veces hasta viudas son, Pedro, porque, porque el escenario de violencia es dantesco. Entonces, frente a esas circunstancias tan difíciles, sale la educación, y la educación con sentido útil y práctico. Entonces nosotros les enseñamos un oficio, y con ese oficio adquieren libertad y adquieren una fortaleza inquebrantable. Entonces, a ellas las quiero mucho, las admiro mucho y son mi gran combustible en todo este proceso, y por eso es que no bajo la guardia con la educación, porque ellos son las que permanentemente me están dando combustible. Mira, para eso. Pero déjame decirte algo, Pedro. El oeste de Caracas cambió y cambió para siempre. Y se los puedo decir yo, que estoy permanentemente en los sectores populares del oeste con trabajo social y conviviendo con la gente. Allí cambió. Este país se siente estafado. El caraqueño del oeste se siente engañado por un proceso histórico que lo frustró, que le generó fue una gran frustración. Y frente a eso están buscando nuevas opciones. Pero ojo, Caracas está protestando. Jorge Rodríguez con sus camionetotas ya ha salido varias veces caceroleado, a punta de cacerolas lo sacaron del valle, y al Guarataro no puede entrar, y a muchísimos sectores populares de Caracas no puede ir. Y no puede ir ¿por qué? Porque es que aquí hay unos guerrilleros. No, porque la gente se cansó, está obstinada, Pedro, de vivir mal. Tú no puedes ser que el peor ciudadano, el que vive en las peores circunstancias en Caracas, es el ciudadano del oeste. Hay que ver cómo viven los vecinos de Catia, alrededor, al lado de Miraflores, los vecinos del 23 de enero. Y además, no contentos con eso, entonces anuncian estas cosas que ahora llaman estos soldados, ¿no? Que son los ¿cómo es que se llaman?
Guardias nacionales. La milicia. La milicia. ¿Tú puedes creer la irresponsabilidad de entregarle un fusil que puede costar entre 10 y 15 mil dólares cada fusil de eso a una persona que no le puede llevar un bistec a un hijo? Bueno, ¿en dónde van a parar esos fusiles, Pedro? Claro, ¿A dónde van a parar? Van a parar en el AMPA, Pedro, y entonces comienzan estos torpes, estos idiotas que creen que están en la Rusia de los tiempos de la revolución bolchevique o en la Cuba de Batista, entonces van a estar armando al pueblo, a que la gente le entrega hasta un fusil y lo van a salir a vender, claro, como está pasando con muchos colectivos. Mira, que frente a la crisis económica, Pedro, terminan hasta vendiendo las propias armas y eso cae, por supuesto, en un mercado horroroso que es el mercado del AMPA. Mira, un saludo quería darle especial, ya que estabas hablando de las mujeres y valientes venezolanas, Amanda Gutiérrez, nuestra querida amiga de hace muchos años, y que, bueno, ella agarró, se fue con un mototaxi, y porque lo sintió así, con una pancarta Miraflores, y pidiendo que por favor bajaran la represión y la violencia contra las marchas, que están pidiendo simplemente volver al hilo constitucional. Pero rompió un mito. ¿Tú crees que llegado ya alguien a Miraflores, así va a llegar la gente graneada, esto cambia un poco la historia? Ella es una valiente, es una mujer venezolana desesperada, que hoy es actriz, pero también por las aceras de Miraflores caminan permanentemente las madres de todos los sectores populares de Caracas, protestando, Pedro. Pues están ya, es que no pueden ni entrar a Miraflores, porque el cacerolazo que reciben de los vecinos de Altagracia, que tienen ahí en los alrededores de Miraflores, son de Padre y Señor. Aquí la primera parroquia que salió a protestar, completica, bajaron más de 600 vecinos alrededor cuando intervinieron ahí la panadería que está al lado de Puente Llaguno. Y ahí vinieron los vecinos, y los vecinos de la Candelaria están hartos, y los vecinos de San Juan están hartos. Es decir, todo lo que está ocurriendo aquí ya hubo un cambio total, Pedro, y todo lo que nos están viendo. El oeste cambió y cambió para siempre, y Caracas va a cambiar, y ojo, sigan el ejemplo que Caracas dio, el oeste está dando una gran lección de manifestación permanente, cívica y pacífica. Y déjame decirte algo más, que es que Caracas tiene hambre, Pedro, y las ciudades siempre, los grandes cambios y las grandes revoluciones, cuando no se encauzan adecuadamente, pueden terminar en desastres. Recuerda, sí, el origen de la Revolución Francesa fue ¿por qué? Porque el pueblo parisino se había leído a Montesquieu o que habían estudiado. Había hambre e inflación. Hambre. Fue la economía. Y la economía. Y eso ocurrió en la Revolución Francesa y se llevó por delante una monarquía milenaria. Y en el caso de la Revolución Rusa, Pedro, también. ¿Por qué fue? Porque se convencieron de que el comunismo era una maravilla. No, porque había hambre en Moscú. Tú el otro día me dijiste aquí, y recordando el pensamiento uslariano, que Arturo Uslar Pietri lo escribió y tú lo leíste, siempre lo repites, que si aquí bajara el precio del petróleo, se acabara el petróleo, esto iba a ser un caso de la Cruz Roja. Pero es peor porque ni siquiera a la Cruz Roja le abren la posibilidad de entrar a ayudar a Venezuela, se quedó corto. A mí me da un inmenso dolor y además me crispó ver cómo Arturo Uslar, cuando nos decía eso, yo decía en su momento, cuando lo vi por primera vez hace 14 o 13 años atrás, que decía, caramba, el doctor Uslar creo que nos está advirtiendo una cosa, pero que está exagerando. Pero cuando me tocó firmar, y te lo juro que me tembló el pulso de la indignación, que me tocó firmar la carta de la Fundación Uslar Pietri pidiéndole a la Cruz Roja Internacional auxilio para nuestras comunidades del oeste de Caracas. Déjame decirte que ese día me acordé del doctor Uslar y que la advertencia él la tenía. ¿Por qué? Porque la insensatez fue la que nos trajo a esto. El socialismo del siglo XXI, que era lo que decía Arturo Uslar, una sociedad que depende del Estado y no un Estado que depende de la sociedad. Ese es el problema venezolano. Es que tenemos un Estado todopoderoso, un Estado con elefantiasis que no le resuelve problemas a nadie y que se ha vuelto totalitario, que ahora no permite no solamente que la gente vote, sino que la gente proteste. Entonces reprimen salvajemente. Todas estas son las consecuencias de un Estado inmenso que tenemos que transformar y que tenemos que reducir para hacerlo moderno, para hacerlo eficiente y para que la gente pueda tener respuestas adecuadas, porque ya entramos en el siglo XXI y estamos entrando tarde al siglo XXI, parafraseando a Mariano Picón Salas cuando lo dijo con relación a Gómez. Vamos a una pausa y regresamos. Quiero tocar el tema internacional contigo y sobre la posición de Venezuela, esta salida de la OEA, de la Organización de Estados Americanos. Ya regresamos con más con todo el Pensini, ya regresamos.
De regreso con ustedes aquí con Todo Pensini por Globovisión. Estoy con mi buen amigo Antonio Carriangola, que por cierto cumplió años esta semana. ¿Cuál es tu Twitter para que te felicite la gente? Pero arroba aecarri. Además que recibiste un regalo extraordinario, que fue una carta de tu hijo insuperable. Sí, muy bello, de Antonio José. Que revelaba también la complicidad que tiene contigo y te daba las gracias porque le cuesta mucho las clases sociales. ¿Qué fue lo que te dijo? Sí, me dijo muchas gracias por ayudarme a estudiar sociales, que es muy difícil. Que es muy difícil, te digo. Sí, porque salió su mamá, porque él es muy matemático, él le encantan las matemáticas y bueno, le cuesta mucho más sociales, entonces matemáticas lo ve con su mamá y sociales lo ve conmigo. Y te toca la parte que es más fácil para ti entonces también. Sí. Mira, quería preguntarte sobre este intento de salida, porque dicen que no se puede salir de Venezuela, pero comienza un proceso para salir de la Organización de Estados Americanos. Es la primera vez que un Estado miembro se sale voluntariamente con más de 60 años que tiene la OEA funcionando. Bueno, ese es el problema de la insensatez y del manejo demencial de los asuntos internacionales del país. O sea, salirse de la OEA no es como salirse de un grupo de WhatsApp. O sea, esto es una cosa insólita, de verdad. Una irresponsabilidad más. Nunca nadie, incluso a Cuba, fue expulsado de la OEA. Pero es más, siempre Cuba ha querido incluso hasta regresar a la OEA. ¿Y por qué motivo salieron? Bueno, por la invasión a Venezuela. Claro, por la invasión a Venezuela. Imagínate que cómo... Bueno, pues estos son estos tiempos macabros que nos han tocado vivir. Pero la verdad es que la Constitución nos protege, Pedro. Eso es otra violación constitucional para el expediente. Tú no puedes sacar a Venezuela de la OEA porque estamos suscritos a estos tratados internacionales y cuando los tratados internacionales tienen que ver con derechos humanos, esa norma se transforma hasta en supraconstitucional, es decir, que se transforma en una norma que está más arriba de la propia Constitución. Y es una violación más, es aislamiento, es parte de la insensatez. Mira, Pedro, quienes nos trajeron a esta crisis no nos van a sacar de ella, porque estamos aquí hoy. ¿Por qué? Porque han pasado 4 años de un desastre económico descomunal. Si hoy nosotros, los venezolanos, debíamos haber sido la envidia de América Latina, el país petrolero de América Latina. A pesar de que ha bajado el precio del petróleo. Pero deberíamos haber sido la gran envidia. Bueno, están los países árabes, Noruega, por ejemplo. Bueno, Noruega, tantos ejemplos de los países petroleros que sí sembraron el petróleo. En cambio aquí no, aquí lo dilapidaron, aquí se lo robaron además. Entonces convirtieron a este país en un país de hambre. ¿Cómo es posible que el país petrolero de América Latina y con las más grandes reservas de petróleo de todo el continente, además con toda la potencialidad minera y que lo más importante, la creatividad del venezolano que nunca le hemos explotado adecuadamente, con todas nuestras riquezas naturales, turísticas, con estos grandes beneficios que tenemos, Pedro, y tengamos hoy que andar pidiendo un canal humanitario? ¿Por qué estamos pidiendo la apertura de un canal humanitario en Venezuela? Bueno, por el desastre ocurrido por el socialismo del siglo XXI y el plan de la patria. Este es el desastre que nos trajeron. Ahora, quienes nos trajeron este desastre, ¿tú crees que nos van a sacar de él? No, por eso es que nosotros hemos venido exigiendo las elecciones generales, que busquemos una salida democrática frente a esta crisis para que no vayamos a caer en una hecatombe social. ¿Y cuál es tu escenario? ¿Cuál crees tú que sea la salida para esta crisis de gobernabilidad que tenemos en este momento? Elecciones, recurrir al soberano, ¿Pero voto popular, pues tenemos que ir. Hay todos los mecanismos políticos para lograrlo, todos los mecanismos constitucionales para lograrlo, pero estos señores frenaron el referéndum revocatorio, frenaron la enmienda. Además de eso, no convocan elecciones regionales. Pero bueno, ¿qué es lo que ellos quieren? Y además de eso, reprimes y protestas. Pero ¿qué estás buscando, por Dios? Entonces, frente a una situación tan grave desde el punto de vista social, yo vuelvo, porque es que el problema es social de fondo, es la pobreza, Pedro, es el hambre. Y frente a estas circunstancias, nosotros tenemos que cambiar de gobierno, pero para cambiar de modelo económico, para que tengamos nosotros en la Fundación Uslar Pietri, creamos hasta un diplomado que lo hicimos con la Universidad Central de Venezuela en Economía Social de Mercado, porque ya tenemos hasta modelo económico listo para sustituir este desastre. Y es que simplemente venga que la sensatez, que venga el sentido común, que podamos reconstruir el Estado venezolano, que podamos disminuir su tamaño y además de eso tener programas sociales eficientes, que podamos tener una economía abierta
abierta a este siglo XXI, al siglo de la tecnología. Eso lo hemos hablado tú y yo miles de veces, y además que tú tienes una visión muy clara de lo económico y de lo que hay que hacer con economía. Pues bien, también hay que ser muy eficiente en lo social, y si nosotros podemos acercarnos a eso en América Latina, claro, y lo que nos ha dicho el doctor Revenga, que hay que sembrar el petróleo en el petróleo, porque tenemos que reactivar antes que el petróleo deje de ser la importancia estratégica económica que hoy tiene. Bueno. Por eso es necesario replantearnos la siembra del petróleo hoy, y lo hemos conversado también con Henry Ramos, la necesidad de crear una instancia de estudios petroleros, y necesitamos hacerlo porque tenemos que aprovechar a cortísimo plazo todo lo que podamos hacer con el petróleo, porque la innovación y la tecnología va a venir desplazando el petróleo. Recuerda que la edad de piedra no se acabó porque se hayan acabado las piedras, ¿no? Antonio, muchos éxitos, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Y bueno, y recordamos, educación es solución. Gracias a tu bella esposa que nos acompañó hoy, a ese chamito tuyo y toda tu familia, un gran abrazo. Gracias, Pedro. Esa maravilla que te escribió. Bueno, muchas gracias, ya regresamos con más para ustedes aquí en Con Todo y Pensini por Globovisión.